Estamos viendo, hermanos, acerca de la historia del reino de Dios y la hemos visto a grandes rasgos. Veíamos al principio de la creación de Dios cómo sería todo si no hubiera pecado. Era algo hermoso, pero sin embargo entró el pecado, la caída, y con ello entró la maldad, la enfermedad, las muertes, los asesinatos, las guerras y todo lo que ya conocemos. ¿Por qué? Por causa de la caída, de que el hombre ya no está en la posición en la que Dios lo había creado. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Veíamos también que Dios había prometido que iba a enviar a un Salvador, a alguien que iba a derrotar a la serpiente y a todos los estragos que había hecho la serpiente. Y hace 15 días, donde nos habíamos quedado con esa sección, veíamos que Dios a lo largo del Antiguo Testamento había protegido a su pueblo y protegido a la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y desde Adán, para que viniera a fin de cuentas el Salvador. Por eso el pueblo nunca fue exterminado. Por esa razón Dios siempre protegió a su pueblo, porque de ahí iba a venir el Salvador. Ahora vamos a concentrarnos en esta parte, en la parte de la redención y salvación. Y creo que la mayoría de aquí ya entendemos este término, ¿no? Y la mayoría de aquí ya sabemos que Cristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y vamos a seguir pensando en esto, ¿no? Algo acerca de la redención y salvación de Cristo Jesús. Pensemos en lo que sería la redención. ¿Cómo sería este Redentor? De acuerdo a la palabra de Dios, Génesis 3:15, que es lo que hemos estado viendo, veíamos que el Redentor sería de la simiente de la mujer. Dios le prometió, en ese caso, cuando estaba dando las consecuencias del pecado, Él dijo que de la mujer iba a nacer la simiente que iba a derrotar al enemigo, a Satanás. No dijo que de un hombre y una mujer, específicamente desde ahí ya estaba profetizado por Dios que iban a ser de una mujer. Y lo entendemos en Isaías 7:14. Vamos a ver estos pasajes y quisiera verlos de una manera rápida. Entonces, si alguien se lo sabe de memoria o alguien lo encuentra antes que su servidor, lo puede leer. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí claramente dice, la Virgen va a concebir. ¿Eso es posible humanamente hablando? No. Pero Dios está mostrando que 700 años antes de Cristo, Él por medio del profeta Isaías dijo, va a venir una Virgen y va a dar a luz. Va a concebir y va a dar a luz a alguien que se llamará Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Exactamente. ¿Y quién es el único que realmente cumple ese propósito de ser Dios con nosotros? Cristo Jesús. Por eso tenía que venir de una virgen. Ya lo hemos visto por varias razones. Una, porque Dios lo dijo en Génesis 3:15, de tu simiente nacerá. Porque Isaías lo profetizó y porque tenía que nacer sin pecado. Todos los demás que hemos nacido normalmente, hemos nacido, como dice David, en maldad he sido formado. De manera que nadie más puede ser nuestro Salvador. Tiene que ser alguien que venga de una mujer, de una virgen, y solamente Cristo. ¿Cómo sería este Redentor? Eso lo vimos hace 15 días y pues apelo a su memoria, ¿verdad? Génesis 12:3, cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí Dios le prometió a Abraham que iba a ser bendición por medio de su descendencia a todas las familias de la tierra. Y eso se cumpliría en Cristo. ¿Qué mejor bendición que la salvación, ¿verdad? No somos hijos de Abraham por sangre, pero sí por la fe en Cristo Jesús. Vamos a Jeremías 49:10. Esto solamente lo mencioné hace 15 días. Perdón, dije Jeremías, no, Génesis 49:10. Eso lo mencioné hace 15 días cuando veíamos quién sería la familia de la que vendría el Salvador.
de la familia de Abraham, de la familia de Isaac, de la familia de Jacob. ¿En quién pensaríamos de los 12 hijos de Jacob? Pensaríamos que José, porque fue el mejor de todos, fue el hombre íntegro, el que no hizo tanta maldad como los demás, el que fue prudente, el que Dios estaba con él. Pero Dios no quiso que fuera por José. Usó a José para que el pueblo no muriera en Egipto o no muriera de hambre. Usó a José para que él fuera un gobernante y le diera de comer a su pueblo. Pero aquí en Génesis 49:10, Dios dice, desde el 9, dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como el león. Así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Está usando mucho el lenguaje figurado. Aquí Jacob, cuando está hablando con sus hijos, versículo 10, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, hasta que venga el rey, y a él se congregarán los pueblos. ¿De quién iba a pertenecer el cetro? ¿A qué familia? Judá. Y sabemos que Jesús es del león de la tribu de Judá. Y la cuarta, vamos a esto. Y estos pasajes son para entender de una mejor manera el Antiguo Testamento, ¿no? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel 7, versículo 16 específicamente. Aquí es cuando Dios hace un pacto con David. Y por eso a Jesús se le dice hijo de David, porque viene de la familia de David, no porque sea su hijo directo, pero sí de la familia de David. Y aquí Dios promete, versículo 16, a David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo se cumpliría esto si sabemos la historia que David pues murió, pero después su hijo Salomón no hizo las cosas bien, y después el reino se dividió, y después el reino del norte fue llevado a Siria, el reino del sur fue llevado a Babilonia, y se perdió el reino? ¿Cómo es posible que Dios haya dicho será firmado eternamente si se murió o se acabó ese reino terrenal? Porque Dios no estaba hablando de un reino terrenal, estaba hablando del reino de alguien de la familia de David. ¿Quién es el hijo de David? Jesucristo. Aquí Dios está diciendo: voy a poner un reino en tu familia, y eso solo se cumpliría con Cristo. Y por último, nacido en Belén, Miqueas 5:2. Vamos a ver este pasaje. Miqueas tiene 7 capítulos, es un menor, no tan menor, ¿verdad? Dice aquí la profecía: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de Belén, me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. O sea, Él ha existido desde la eternidad. Si hemos puesto atención al relato bíblico del nacimiento de Jesús, eran los magos de Oriente que venían y llegaron con el reino, y dijeron: ¿dónde está el rey que va a nacer? Y entonces Herodes investigó y le preguntó a las personas más sabios de su pueblo: investiguen de dónde va a nacer el rey de los judíos. Investigaron y le dijeron: pues hay unos escritos que dicen que va a nacer en Belén. ¿En dónde estaba escrito? Aquí en Miqueas 5:2. Belén era un pueblo pequeño que de ahí no se esperaba jamás que naciera un rey, porque los reyes de Israel nacían en Jerusalén, en la capital. Pero Dios determinó que naciera en Belén e hizo todo ese movimiento del censo y todo eso, pero es otra historia, ¿no? De manera que este diagrama es para entender más acerca del Antiguo Testamento y por qué es necesario conocer ciertas historias y todo eso.
¿Quién es nuestro Redentor? Jesús. ¿Qué significa redimir? Porque a veces no usamos esa palabra en español, ¿no? Casi no usamos la palabra redimir. Pues la palabra redimir es comprar y se usa también como rescatar algo. Y en aquel tiempo se usaba para comprar la libertad de los esclavos. Y aquí una pequeña explicación. Si una persona era un esclavo, nació esclavo, ya no había manera de liberarse, ¿cómo podía él ser libre? Porque él estaba a la venta por ser esclavo. Podía venir, él era de su amo tal, su amo Rogelio, por decirlo así, y venía otro, José, otro amo, y decía, ¿cuánto por tu esclavo? Tantas monedas de plata. ¿Qué hacía José? Lo compraba y se hacía dueño del nuevo esclavo. Y venía otro comprador, 30 piezas de plata, y lo compraba y se hacía dueño. Pero generalmente, los que tenían familia rica, no sé aquí cuántos tienen familia rica, yo creo que muy pocos, ¿verdad? Pero si tenían la dicha de tener familiares ricos, porque a veces nacían esclavos por causa de sus padres que se habían endeudado, pero su familia era rica. Si tenía un primo, vamos a ponerle que se llama Jesús, ¿verdad?, que era rico, llegaba y él era el Redentor. ¿Qué es lo que hacía este hombre? ¿Cuánto vendes tu esclavo? 40 monedas de plata, porque ya le habían costado 20, 30, 40. ¿Qué hacía el Redentor? No es un amo, es un Redentor. Pagaba las 40 monedas porque era su familiar y entonces lo liberaba. Lo que hacía era compraba su libertad para hacerlo libre. Eso hacía un Redentor, diferente a un amo. Ahora, Cristo es nuestro amo también, pero más que nada es por amor y porque Él nos ha dado la vida. Sin embargo, su labor aquí es de redimirnos. Él nos libera de la esclavitud del pecado. Ok. Vamos a ver. Bueno, vamos a recordar solamente para no llevar tanto tiempo. Me avisas cuando lleve 35 minutos, aunque me interrumpas. Bueno, ya prometo ser un poquito más, porque ayer sin darme cuenta me tardé 1 hora y dije, no, es que yo le dije a una hermana, cuando yo lo estaba preparando dije, esto me va a sobrar tiempo, en 20 minutos termino, pero no, a la hora de la hora. Entonces hoy ya entre 40 y 50 y si no, ya empiecen a irse. No, no es cierto. Ahora, a lo que voy, ¿de qué nos tiene que redimir Cristo? De la esclavitud del pecado, porque la Biblia dice que todos nacemos pecadores y nacemos siendo esclavos del pecado. Nadie puede liberarse a sí mismo, necesitamos que otro nos libere, pero ese otro tiene que estar libre. ¿Quién de nosotros está libre de pecado? Nadie. Solo Cristo, que nació de una mujer virgen, Él puede liberarnos del pecado, porque Él no nació con el pecado original. Solo Él puede liberarnos. Y Romanos 6 dice que éramos esclavos del pecado y ahora nos ha hecho siervos de la justicia. En Tito 3:3 también dice que éramos esclavos de nuestros deseos. Ahora, ¿cómo fuimos liberados? Vamos a Gálatas 4:4. Que lo encuentre, por favor, lea Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios había prometido miles de años antes, pero cuando Dios quiso y cuando acomodó todas las cosas, en ese momento, ¿qué sucedió? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, no nacido de hombre y mujer, nacido de mujer. Otra vez es importante esa frase, ¿verdad? Y nacido bajo la ley para que salvase, para que redimiese, dice el versículo 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que seamos adoptados sus hijos. ¿Cómo fuimos redimidos? Por la voluntad de Dios. No fue por voluntad humana, como dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de la voluntad de Dios. Somos salvados porque Dios quiso salvarnos, así como en el Edén. Recordemos ¿cuál fue la reacción de Adán? Se escondió. Adán no fue a pedirle perdón a Dios. ¿Cómo fue la salvación ahí?
Dios, fue el que se acerca y le dice, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? A ver sus manos. ¿Qué están haciendo? Y entonces fue cuando ya empieza el proceso de la salvación. Pero no es porque el hombre quiera salvarse, no, el hombre tiene miedo de Dios, pero Dios quiere salvarnos. Gálatas 3:13, aquí mismo una página antes, dice la Biblia, Cristo nos redimió, nos compró, nos rescató ¿de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo fuimos redimidos? Por Cristo. Y hay que dejarlo bien en claro, porque a veces ponemos la salvación en nosotros. Es que porque yo hice esto, porque yo voy acá. No, es porque Cristo vino y me salvó, porque Él viene y murió por mí. Yo creí, por tanto, sin embargo, fue Él el que empezó la obra de salvación. Yo no hice nada más que creer. Ahora aquí la obra la hizo Cristo y nos redimió, dice aquí, de la maldición de la ley. ¿Cuál era esa maldición? Decía la ley que todo aquel que pecare era digno de morir. Y no solamente físicamente, sino eternamente. Entonces, no teníamos salvación. Si nos hubiéramos guiado solamente por la ley misma nos hubiera dicho, tú no puedes entrar a la gloria. Y yo creo que la mayoría no sabemos Romanos 3:23. A ver, muchachos, ¿se acuerdan? Por cuanto todos, más o menos, ahí. Ellos, ustedes sí se lo saben. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Si nos vamos por la ley, si alguien quiere salvarse por la ley, inténtenlo, pero estarían bajo maldición. No se puede. No se puede salvarnos, por eso dice, hecho por nosotros maldición, por medio de su obra, ¿no? Fue maldecido por morir en un madero. ¿Cómo fuimos redimidos? Colosenses 1:14. Vamos a buscar Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención, otra vez usa la palabra redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto va a sonar muy cruel tal vez, pero la Biblia dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero no sé si ustedes, yo creo que la mayoría han visto cuando matan a un animal, ¿verdad? A un chivo, a un borrego, a un animal, a un puerco, no sé, tanto ruido que hacen cuando los amarran. Ahora, ¿han visto cuando se desangran cómo es, incluso es triste ver cómo se va desangrando un animal? Y en el Antiguo Testamento había muchos sacrificios. Lo que hacían esos sacrificios era que apuntaban que un día iba a venir alguien que iba a cumplir ese sacrificio. Por eso antes tenían que hacer muchos, diariamente eran muchos sacrificios que se hacían, porque estos decían, así tiene que venir alguien a morir por nosotros. Pero ¿cómo tenía que morir Cristo? Dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre. En 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El punto no es que Cristo solamente muriera y ya. De otra manera solamente lo hubieran ahorcado, porque se usaba mucho esa forma de matar a las personas. Ahorcado. Sufren, sí, pero no tanto como morir desangrado por tantas heridas y tantas laceraciones en su cuerpo. Pero Cristo tuvo que morir así, derramando toda su sangre para salvarnos. Hay un canto muy hermoso que dice, mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Ese canto es como si Dios estuviera hablando con nosotros, ¿no? Cuando un redentor pagaba monedas para salvar a su familiar. Pero cuando Cristo pagó por nosotros,
Él no pagó monedas. Por eso dice también en Pedro, fuimos rescatados no por cosas corruptibles, sino por cosas incorruptibles, por la sangre preciosa de Cristo. Y lo más hermoso de todo es lo que dice Romanos 3:24. Lo más hermoso para nosotros es que somos beneficiarios de esa bendición divina. A muchos les gusta ser beneficiarios de los programas, ¿verdad? Del gobierno o de las becas o todo eso. Pero bueno, tenemos un programa mucho más hermoso, que es la salvación. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y otra vez usa esa palabra, mediante la compra, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos salvados? ¿Cómo fuimos rescatados? Para nosotros fue gratuito. La salvación es gratis, no fue gratis, para nosotros es gratis, pero no fue solamente que Dios dijo, ok, ya los salvo a todos, ya vénganse. No, tuvo que haber un pago, y es lo que vemos en la introducción al discipulado. Espero estos muchachos se acuerden, si no vamos a reprobarlos otra vez. La semana pasada lo vimos. Tuvo que haber un pago, que alguien pagara por nuestros pecados. No es de que Dios solamente haya dicho, ok, está bien ya. No, tuvo que haber alguien que pagara nuestros pecados. La redención. Una vez que ya fuimos redimidos, entonces ya somos justificados. Pero para nosotros eso es gratis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apropiarnos la salvación. Y es donde usamos la frase, la expresión recibir, a recibir a Cristo. No nos cuesta nada, a Él le costó todo, le costó toda su sangre, y a nosotros solamente nos cuesta apropiarnos. Es como, voy a poner esta ilustración, si alguien está enfermo de muerte, que le digan, te vas a morir, ya, mañana, te mueres, imagínense. ¿A dónde van? ¿Al cielo o al infierno? Bueno, ese es un tema que espero todos tengan ya solucionado. Pero si nos dijeran, ya mañana te mueres, y solamente hay una medicina que te puede salvar, que está comprobada científicamente, muchas personas los ha salvado, pero esa medicina cuesta, imagínense, una cantidad imposible de alcanzar. Imagínense una cantidad. No sé, imagínense. Porque uno va a decir, no, eso yo sí lo alcanzo. Imagínense una cantidad fuerte que no la pueden alcanzar. Y solamente es esa, no hay otra. Y entonces viene alguien, un familiar, millonario, lo que sea, y nos da esa medicina. Aquí está. Yo ya la pagué por ti. Ten. Pero si ustedes dicen, ah, sí, yo sé que esa medicina me salva, y sé que esa medicina ha salvado a tantas personas, lo sé. ¿Les basta saber y creer en eso? ¿Es necesario qué? Tomar la medicina y hacerla suya, tenerla en su sistema. Algo así con Cristo. Hay muchos que dicen, sí, Cristo salva, sí. Sí, Él perdona, Él transforma, sí, yo lo sé, porque lo he visto, lo he escuchado, yo lo sé. La duda es, no es si lo sabes, es si tú ya lo apropiaste, la salvación que Cristo compró, ya dices, también es mía. También Cristo pagó por mí, no solamente fue algo así. Entonces, como el asunto de la medicina para nosotros fue gratis, le costó a aquella persona, solamente resta tomarla. Con Cristo es también algo semejante. Muy bien, los beneficios de la redención. Esto yo creo que lo vamos a ver en dos partes. ¿Cuánto llevo? Muy bien. Los beneficios de la redención. Aquí está ya la primera. Ah, no, no está, ¿verdad? Pensé que sí estaba. Ya lo hemos mencionado. ¿Qué beneficio nos da el hecho de que Cristo nos haya rescatado, que nos haya salvado? A todo aquel que cree. Efesios 1:7. Ya leímos Colosenses 1:14, donde veíamos que el perdón de pecados. Efesios 1:7 también, ¿quién lo lee? En quien tenemos redención por su sangre, y ahí explica
¿Qué implica ser redimidos? El perdón de pecados. Ahora, un hijo de Dios verdadero ya tiene ese perdón, pero no significa que vamos a ser unos malagradecidos y, ya Dios me perdonó, pues voy a hacer lo que... Es como dice el proverbio, es como aquel, y lo dice el proverbio, lo dice la Biblia, como el perro que vuelve a su vómito. ¿Han visto unos perros hacer eso? Y no es ni siquiera agradable verlos, imagínense hacerlo, bueno, ojalá y nunca. Pero un perro vomita y se va, y de rato regresa y lo huele, no sé qué le gustará, pero se lo vuelve a comer y nosotros como, ay, ¿por qué haces eso? Pero es su naturaleza. Y como la puerca lavada a revolcarse, vuelve a revolcarse en el lodo. Imagínense, alguien que tenga todo en la esperanza, es decir, voy a poner esta puerquita como Babe, el puerquito valiente, así, bien güerito, bien bonito y todo así, ahí está mi puerca. Pero ¿qué pasa? Si vemos que ahí hay un pedazo de lodo, la puerca va a ir a revolcarse otra vez. Bueno, si alguien es salvado de Cristo, si tenemos o hemos conocido la salvación y queremos regresar, que al cabo ya me perdonó, estaríamos haciendo, y es lo que la Biblia enseña, no son palabras mías. Proverbios 26:11, 2 de Pedro 2:22, ahí búsquenlo. Y se les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Pero qué bendición que aún si alguien está en esa situación, dice la Biblia, que hay restauración. 7 veces cae el justo y será levantado. Dios conoce nuestra condición, dice, se acuerda de que somos polvo. ¿Qué más beneficio me da la redención? Siguiente. A ver, ahí le movieron. ¿No le moviste acá? ¿Sí? Ahí, chécale. En la computadora. En el archivo. Romanos 3, 13 y 14. Ay, Dios. Ahí, ya. La justificación. Vamos a ver Romanos 3, 13 y 14. Lo leímos ahorita en el 24. Veíamos que somos justificados gratuitamente por su gracia. Y no son 13 y 14, perdón. 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa ser justificado? Que Dios me ve, y no solamente a mí, a todo aquel que en Él cree, nos ve como justos. No por mi justicia, sino por la justicia de Cristo. A eso se le llama la doctrina del gran intercambio. Es, ¿por qué Cristo fue tratado así tan mal y por qué murió tan cruelmente? Porque Él estaba siendo tratado como pecador, como nosotros, para que nosotros fuésemos tratados como justos. No por mi justicia, porque no tenemos, sino por la justicia de Cristo. Y eso lo vemos también en 2 Corintios 5, 20, 21, donde se nos enseña lo mismo, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos hechos justicia, aunque no somos justos realmente, pero ya estamos avalados, por decirlo de cierta forma, por Cristo. Eso es una bendición muy grande, que Dios Padre nos vea como limpios, como justos. Eso es algo hermoso. Si no lo valoramos es porque no conocemos la gracia de Dios. Tal vez un poco, pero es algo muy hermoso que no hay forma como vivir agradecidos con Dios, diciendo, Señor, yo sé que soy un pecador y tú sabes más que yo, pero también por Cristo me ves como justo y por eso puedo orar, por eso puedo tener la bendición de ser tu hijo. Esa es la justicia. Y eso es lo que Cristo pagó para hacernos justos delante de Dios. Y poder así, si morimos, entrar a la gloria, no por ser buenos, sino porque fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Y eso sí merece un amén, pero ya me entendieron que nunca digan amén, pero no era eso, no era la idea. Número 3, nos libró de la maldición de la ley. Eso ya lo expliqué ahorita.
y lo leímos. Entonces, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ya no estamos con la obligación de cumplir los requisitos de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Porque si estuviéramos bajo la ley, y si se aplicaría la ley al pie de la letra, yo creo que todos aquí ya estuviéramos muertos, física y espiritualmente. Como les hemos dicho, a mí se me quedó muy claro, yo creo porque fue muy rebelde, pero en la ley estaba esa demanda, ¿verdad? Si tu hijo es contumaz y rebelde y no atiende a tu voz, aquí hay una solución, ¿verdad? Como ay, no sé qué hacer con mi hijo que es contumaz y rebelde, no sé qué hacer. Bueno, en la ley había una paga, una pena muy fuerte, la pena capital para ese joven. Gracias a Dios no estamos bajo la ley porque pues no habría manera de salvarnos. Cristo nos libró de la maldición de la ley y nos adoptó como sus hijos. Lo vimos en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y el 5, ¿qué dice? Ese sí se me fue. Gálatas 4:5. Para que, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos adoptados sus hijos. Y eso es una maravilla. A veces nos familiarizamos tanto que olvidamos lo hermoso que es eso, ser hijos de Dios. A veces, sí, soy su hijo, sí, yo sí, tú no, y lo trivializamos cuando no es algo trivial. Ser hijos de Dios no es cualquier cosa. Como a veces la gente se jacta de que su papá es tal y tal, o su mamá o su familia, soy de los tales y de los cuales. Bueno, nosotros somos del mejor de todos, del Rey de Reyes. Pero tuvo que haber un precio, Cristo Jesús. Esa es la redención, nos quiere restaurar la imagen de Dios. Muy bien, voy rápido, espero que vayan captando. Y si no, pues ahí estará la grabación. Mi esposa me dice a veces, es que lo dices muy rápido y estoy apenas pensando cuando tú ya vas más adelante. Y bueno, hay que ponerle pausa a mi boca. Número 5, nos libró de la esclavitud del pecado. Vamos a ver esos pasajes. Tito 2, 13 y 14. Creo que sí vamos a terminar todo lo de la redención. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien, ¿qué hizo? Se dio a sí mismo por nosotros. Nadie lo obligó a ir a la cruz. Por eso la gente se burlaba, bájate. Si tú eres Dios, puedes bajarte. Bueno, Él no se bajó, ¿por qué? Porque Él a sí mismo se dio. Él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la estoy dando. Bueno, leemos, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para salvarnos ¿de qué? De la iniquidad. Y purificarnos, purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, ¿qué hace la redención? Nos purifica, nos limpia, nos libera de la esclavitud del pecado. Vamos a ver este pasaje en 1 de Pedro 1. Leemos alternadamente, yo el 18, ustedes el 19, yo el 20 y juntos el 21. 1 de Pedro 1, del 18 al 21. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza
sean en Dios. Sabiendo que fuimos, ¿qué? Rescatados. Rescatados de nuestra vana manera de vivir. De nuestra vana manera de vivir. Fuimos ya rescatados. Fuimos redimidos. Y esa vana manera de vivir, ¿de quién la recibimos? De nuestros padres. Ahora, no porque nuestros padres hayan sido malos padres, sino por el pecado original, como se le llama, ¿no? Por la herencia pecaminosa. Pero fuimos rescatados, hablando de eso, no con cosas corruptibles como oro o plata, como los redentores que pagaban, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué significa preciosa? Usamos la palabra como algo hermoso, ¿no? Generalmente decimos precioso es hermoso, bonito, pero precioso viene de precio, viene de valor, porque la sangre de Jesús no era más bonita que la de nosotros, era sangre como la de nosotros, pues, roja y así, con el mismo olor, todo. Pero ¿por qué es preciosa? Si es igual tiene el mismo aspecto, porque es un valor incalculable, porque es una sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, y la dio para salvarnos del pecado. Muy bien, número 6, nos hizo templo del Espíritu Santo, eso ya lo sabemos también. Porque habéis sido comprados por precio, eso dice en versículo 20. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El versículo 19 dice: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y el 20 dice: porque habéis sido comprados. Acuérdense que redimir, comprar y rescatar van de la mano. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso hay que cuidarlo, por eso hay que atenderlo y tratar de vivir lo mejor posible, ¿no? Pero no nada más eso, porque podemos irnos a la vanidad, para estar ahí 3-4 horas metidos haciendo yoga o pilates o ejercicio o calistenia, no sé, y nada más. Necesitamos también atender o usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios. Número 7, ya vamos terminando, ahora sí, tiempo récord. Número 7, nos trajo reconciliación con Dios. Vamos a ver Colosenses 1, 18 y 20 al 20. Colosenses 1, 18 al 20. Igual, leemos uno y uno. Espero ya lo hayan encontrado. Leo el 19 y ustedes el 20. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, hablando de Cristo, habitase toda plenitud. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya no hay tiempo para ver esto, pero también la Biblia enseña que como nacemos en pecado, vivimos en pecado, somos automáticamente enemigos de Dios. Dice que estábamos enemistados con Dios. Pero si Dios nos ha reconciliado por la muerte de su Hijo, o sea, ¿qué trajo la redención? Nos trajo reconciliación con Dios. No sé cuántos de ustedes han vivido en una enemistad con alguien. Tal vez un familiar, no sé. Si alguien ha vivido una enemistad fuerte con su hermano en la carne, ¿verdad? O con no sé si tal vez con sus hijos, o con sus primos, con sus padres o con su cónyuge. Tal vez han vivido eso y no sé qué tanto les habrá afectado decir: es que no le hablo, y pásale el recado y dile tú porque yo no le hablo, y cosas así. No quiero ni verlo ni en pintura, como decimos. Por ahí andamos en el Face viendo que nada es cierto. Entonces, hay una enemistad. ¿Cómo se siente cuando se rompe esa enemistad y cuando volvemos a tener una reconciliación, pero sincera? Es algo hermoso. Es algo hermoso. Es como a veces los matrimonios dicen: a mí me gusta pelearme porque me gusta más la reconciliación. Pero bueno, espero que no sea el caso de ustedes, ¿no? Pero hay veces que la reconciliación es tan fuerte y tan firme que se olvida todo lo anterior, y que la relación es mejor
después que antes. Eso pasa, no sé por qué, pero la naturaleza humana pasa mucho entre varones. Si dos hombres se llevan mal, me acuerdo que así eran mis tiempos y en la escuela, si un muchacho me caía mal, o bueno, yo no era tan así, pero si dos se llevaban mal, se agarraban a pleito, a golpes, y después se reconciliaban y ya después eran los mejores amigos. Curiosamente entre las mujeres no era tan así, ¿verdad? Como que siempre era la batalla eterna, pero entre los hombres se daban y se reconciliaban, ya se hacían amigos. Bueno, me fui por algo que no era el tema. Sin embargo, quiero dejar en claro esto: la reconciliación con Dios puede ser tan fuerte, o es más, es tan fuerte que Dios olvida que éramos sus enemigos. Y es algo hermoso porque Dios todo lo sabe, es omnisciente, pero Él mismo dice en Malaquías: voy a echar sus pecados al fondo del mar y no me acordaré más de ellos. Y es como, oye, espérame, yo sé que Dios todo lo sabe, pero también Dios dice que se va a olvidar. ¿Cómo? Bueno, ahí es donde dice: el amor cubre multitud de pecados. Y por último, que eso es lo que ya todos sabemos, ¿qué trajo la redención a nuestra vida? La vida eterna. Apocalipsis 5, 8 al 10. Apocalipsis 5, del 8 al 10. Y vamos a ponernos de pie para leer esta parte de la Biblia. Apocalipsis 5, del 8 al 10. Y ahorita vamos a cantar un coro que no se canta generalmente en estas fechas. Un coro un himno que se canta en Navidad. Ya nos estamos acercando, pero dije, sí, está bien ese himno. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Generalmente se canta en Navidad, pero hoy estamos recordando eso, ¿no? Que Cristo nos ha salvado y nos ha rescatado. Y dice, del 8 al 10, vamos a tratar de leerlo todos juntos. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y esa es una representación. ¿Qué representan los 24 ancianos? Representan a los salvos, y se entiende de las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento, y los 24 ancianos se entiende que son también los 12 apóstoles. Entonces, salvación en el Antiguo Testamento por medio de Cristo, y salvación en el Nuevo Testamento por medio de Cristo también. Ellos se salvaban por alguien que vendría, y nosotros por alguien que ya vino, por aquel Cordero que fue inmolado. Y Él es digno. Y hermanos, hermanas, vivamos una vida agradecida, como dignos del llamamiento en el que Dios nos ha dado. Alguien salvado, rescatado, comprado por Cristo, comprado por su sangre para ser de su propiedad. Y eso es hermoso, porque tanto hay bendiciones en esta vida como en la vida eterna. Somos de Él, y es necesario creer eso para todo aquel que en Él cree. Vamos a orar como un agradecimiento a nuestro Dios.